Buenas a todos y bienvenidos, una vez más, a Los Defensores de Malus. Bueno, es una alegría volver después de tanto tiempo a un programa regular y nada más y nada menos con nuestro enano de confianza. No es Otrek, pero bueno, también tiene, tiene su larga barba. ¿Qué tal, Dave? ¿Qué tal? Aquí andamos. ¿Estás bien? ¿Has cogido tu libro de agravio? O bueno, en este caso el libro de cuentas, ¿no? Porque vamos a hablar de los Caradron, los altos señores. Sí, he cogido mi libro de chuletas para tenerlo delante y comentarles. Pues bien, bien, pero bueno, como hemos tenido tradición, vamos a hablar un poquito de las novedades, que en este tiempo, la verdad, han surgido muchas, pero nos vamos a centrar en las novedades a corto plazo, que han sido las Adepticon hace nada, y bueno, como en nuestro grupo te llaman el enano lagarto, Yo no porque háblanos nadie un me poco. gusta los enanos y los lagartos, son los mejores. Pero a los lagartos, ¿le crecen barba o no le crecen barba? No me gusta los enanos, molaría mucho más si los creciese, pero Bueno, ¿qué te han parecido las nuevas miniaturas de los serafones? me parece Barraums lagarto. me parecen una pasada. Sobre todo la renovación de todo lo que tiene que ver con saurios, con gélidos, que ya, o sea, yo empecé Warhammer hace, o sea, tuve mi primera época y luego lo dejé y lo retomé ahora hace unos años, pero ya hace más de 15 años o más. Y los saurios eran los mismos que vamos. De hecho, es que una de las razones por las que no me llamaba mucho jugar con los saurios era porque es que se hacían tan anticuados al lado de los demás. Bueno, pasa lo mismo con los Skaven y los Goblin un poco, pero bueno. Sí, hay miniaturas que es que da vergüenza un poquito verlas. Es decir, ay, ay, Las pobrecito. salamandras. Hostia, las salamandras. Y porque renovaron el carnosaurio, pero el carnosaurio de antes parecía que había pasado mucha hambre. No sé si te El acordarás del de carnicero. metal este que había. Sí, sí, pero de todas formas no estaba tan mal. Era como los dragones estos de los elfos, que tampoco... A mí me Hostia, siguen gustando los antiguos. mira, yo Pero... tengo aquí a mano un dragón de los elfos. Está al lado de Indrastra. Y es que son casi igual de grandes, tío. O sea, yo ahora mismo veo, pues eso, los dragones Storkas o el dragón este, o vamos, los hermanos estos dragón de los Storkas grandes. Y dices tú, bueno, Sí, ni punto de sí. ni punto de comparación, macho. Que El dragón silvano como tal. Es sí, también. impresionante. Lo tengo aquí puesto de lo mismo. Pero qué es eso, igual que, yo qué sé, tengo también el Velacor antiguo y el Velacor nuevo. Pues, ¿dónde va a parar, tío? Ya, no sé, a mí en general me gusta muchísimo más tanto, o sea, tanto el esculpido y lo que son las posturas y lo demás, que es todo mucho más dinámico. Y hay gente que no le gusta, que prefiere, que les llama monoposes a eso, porque solo puedes cada miniatura montar de una manera, pero no sé, me parece como mucho más dinámico. Y no solo el esculpido, sino, bueno, en la escala, que también ya no son cabezones, son un poco más grandes. Y, y lo que me mola en general de los últimos años es la originalidad de las estéticas, de los diseños. Por ejemplo, Lumines me parece una estética que yo no la he visto en otro sitio aplicada a los elfos, de ese estilo. Es que no llega a ser oriental, es como más, ¿sabes? No sé, es como muy propio. Mm, Los Iron es igual.
pues Caradron, bueno, enanos, steampunk, pues ahí también. Joder, fantasía y tal, pero bueno. No sé, es como más original. Sí, no, eso está claro. Pero bueno, ya te digo que a mí la verdad es que también me han gustado mucho, sobre todo los hombres lagarto que los veías tú y decías, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Cómo me va a dar miedo? O sea, luego yo he jugado en sexta mucho contra hombres lagarto y eran un dolor. Eran un dolor porque eran buenos en Sí. todo, eh, eran buenos en magia, te metías y con la piel escamosa y tal te daban de hostias. Como te cargara uno de los estegosaurios o... Sí, eh, sí, además tenían todos la piel escamosa, esta, la sangre sí, fría. y con la sangre fría y tal, era una leche. Y porque no hemos jugado mucho tú y yo en AOS con Seraphon, pero jojo, la vez que me enfrenté Sí. a Croak, qué pesado, qué pesado. Bueno, creo que no, muchísimo. Ahí Pero, claro, Morat entonces, dándole de hostias todos los turnos y que no moría el cabrón. Joder. claro. Bueno, luego no pasa nada porque sacó 3-6 y se fue. Pero a mí me hacen gracia. A ver, yo creo que realmente no estaba mal encaminado. El perfil que hay ahora de los saurios, pues es un perfil acorde a su esculpido, ¿no? Pues una herida, un ataque. Sí, eso es entendible que mejorará, claro. ¿Y cuál es tu miniatura favorita de las que han sacado? De las nuevas. Pues estoy entre el slam, que me parece una pasada, el rediseño de la silla y todo, cómo parece que está volando y todo igual que hicieron con Croc. Y bueno, los saurios me encantan. Pero sí que es cierto, son menos originales, es más es una versión nueva de lo que... Ujú. Pero me parecen muy chulas los garimimos estos de los nuevos Slithon que han montado. Sí. No, pues, la salamandra, mira que, hombre, está mucho mejor que la mía, pero, pero tampoco me termina de convencer. Pero bueno, eso ya es gusto personal, porque objetivamente está muy chulo. Mm. Pues nada, si no quieres hablar de alguna cosilla más, vamos a mesarnos las barbas, sacar una Bugman y hablar de los Caradron. Vale. Pues empezamos como, no sé, cómo la evolución ha ido de los gremios de ingenieros enanos, que en Fantasy pues te forjaban cañones órgano, te forjaban todo tipo de inventos, estaban ahí personajes locos como Malakai Makaison con su Cercena Goblins y el aerodirigible este que tenía. Y la idea del aerodirigible ha ido forjando para que ahora en Age of Sigmar tengamos toda una raza, ¿no?, de enanos que han dejado las tradiciones Sí, por la y ciencia. por las nubes y la pela, porque la pela es la pela, ¿no? Bueno, pero eso los enanos ya eran antes así. Pero es cierto que antes eran más de almacenar y guardar en la hucha y ahora son más de invertir De y gastar cosas y el europeo. así. Pero sí, o sea, a mí me parece una evolución natural de los enanos. Ujú, Es como su actitud, cómo les ha ido forzando los cambios en el mundo que han habido y cómo se han ido adaptando a ello. Más, bueno, todos las grandes facciones enanas, ¿no? Cada uno se ha ido adaptando a su manera. ujú. Pues los matafuegos, básicamente, pues en medio de un estado de guerra, pues hacerse fuertes y buscarse un refugio. Matafuegos pues, debajo de la tierra y los cadáveres encima de la tierra. Porque al final vemos que la división entre unos y otros se forjó, bueno, salió en una White Draft, ¿no? El relato de cómo Grugnir, el dios enano que en principio queda vivo
les dejó un poco tirados y dijo, bueno, que se forjen ellos mismos. Si mueren, es que no merecen vivir. Así, bastante estoico, y como ellos, para huir de las calamidades de la era del caos, se hicieron aeronaves y tiraron millas para arriba, ¿no? Sí, esa es la... No sé si está confirmado o no, o sea, ya tengo mi conocimiento del lore de aves hasta cierto punto, pero lo que van a entender en el libro es que esa es pues, una de las interpretaciones más aceptadas entre los Caladhrim, que Uni les ha abandonado a su suerte. Vamos, que tienen una tirria enorme hacia Grumni por haberles abandonado en medio de la guerra contra Zench. Y que se las han tenido que ver por sus cuentas, pero bien es cierto que ahora los ves y han evolucionado muchísimo gracias a eso. Entonces, ha sido una decisión dura del propio Grumni que ha tomado sabiendo que ocurriría eso y evolucionarían los enanos así, o puede tener otra, no sé, otra razón, otra explicación. Pero bueno, que no han terminado mal, ¿sabes? Eso al final sí que, o sea, sí que está confirmado, salió en una White Draft, no sé si Sí. en Navidades y demás. Y de hecho, más o menos con el Broken Realms de la edición pasada, el cambio de edición, sí que lo da a confirmar el propio Grumny, Bueno, pues... que sí que los abandonó y demás. Pero bueno, cuéntanos un poco cómo fue esa evolución, cómo han ido viviendo hasta la era de la bestia. Vale. Pues... son un par de cosillas antes de que se me olvide. Sí. Bueno, pues, una de las razones por las que... Vamos, yo me había descartado al final con el fin de los tiempos ni nada, hasta que vi... No me acuerdo, me salió en internet que de repente había enanos steampunk en Blogs. Y dije, ¿qué es esto? Y fue ahí cuando me di cuenta de lo que era Age of Sigmar y todo eso, pero vamos, pasaron los años hasta que lo retomé por vuestra culpa. Pero o sea, me llama, es lo típico que alguien de fuera lo ve y dice, ¿qué es esto? ¿Y qué hace esto aquí metido en un reino de fantasía medieval y tal? Y por otra parte, no sé, en la fantasía, en la literatura, en los videojuegos, no sé cuál ha sido el origen de los enanos como mecánicos, ingenieros, pero sí que me acuerdo que en Warcraft eso, por ejemplo, lo explotaban mucho. Los enanos siempre eran los que van en sus girocópteros, en sus máquinas de vapor y todo eso. Entonces no sé si uno se ha inspirado en el otro, pero tiene pinta, ¿no? Como que... Porque Sí, los hombre. enanos de fantasía medieval, de Tolkien y demás, no dan indicios mucho de Sí, no. maquinaria, ¿sabes? No sé si sabes que al principio Games Workshop y bueno, Blizzard estaban juntos y querían hacer, pues eso, el Warcraft. Era una idea en conjunta. Luego llegó un momento en que se separaron y ambos universos fueron aumentándose por separado. De hecho, si te fijas, StarCraft y demás, Sí. la estética de los marines de StarCraft con los marines de 40.000 y todo eso son muy parecidas porque comparten una base común. Sí, es cierto que comparten muchas cosas. Los orcos son el mismo tipo de orco. El orco verde, grande, como Sí, tribal. Ah, pues no sabía. Pues sí, es que me recuerda muchísimo. Los sí, enanos. sí, sí. Pues justo. Vale. Pues... Pues en este nuevo libro de Caradhran está muy chulo. Bueno, como en los otros libros de Caradhran te cuenta hay como una mini cronología, ¿no? Desde la era de los mitos hasta la actualidad, de cómo han ido surgiendo los Caradhran.
Y pues al principio te habla de lo que se conocía durante muchos siglos como el Imperio Khazalid, que era el de los enanos que vivían en las cordilleras. Aquí te habla de Chamón, que vivían sobre todo en las montañas de Chamón. Ujú. Y que, pues eso, gracias a las habilidades artesanales de Grumni, a su poder, ¿no? Como artesano, pues vivían como en un reino de orden, como de remodelado de las montañas, pero siempre siguiendo un orden, ¿no? Sí. Pues todo lo contrario ahora que es Zench. Sí, digamos que tenían como una serie de guía, ¿no? De la montaña hay que tratarla así o según un código, ¿no? Porque los enanos son mucho de códigos y de leyes. Según el Sí, código hay que tratar así en la montaña, cosas así, ¿no? sí, sí. Y nada, pues poco a poco pues fueron experimentando con materiales, ¿no? Te habla de la chamonita, de la piedra del reino de Chamón, Mm. de cómo van otorgando distintos tipos de energía para su maquinaria. Empiezan los primeros ingenieros, que los denomina los tengo aquí, los pioneros del arco vapor, Ujú. que son como los primeros endringenieros que controlaban materiales extraños, entre ellos la chamonita, y más tarde pues el laeteroro, fue el gran descubrimiento de los enanos, de este grupo de enanos, que era pues una sustancia gaseosa que se podía recoger, condensar y es pues, una fuente que parecía en principio inagotable de energía y mucho más codiciada que el oro en sí y que la chamonita. Y nada, ocurre pues todo el estallido del caos y lo que es la codicia de Zench. Y ahí es cuando Grum pues empieza a abandonarles, ¿no? O sea, se empiezan a deformar todas esas montañas tan perfectamente moldeadas, todo tan ordenado, y pues con la transformación de Zench pues empieza todo a irse de madre. Mm. Y ahí Grumni les abandona y se tiene que buscar la vida. Entonces ocurre pues como si fuera una revolución industrial, como una singularidad, ¿no? Tecnológica. Encuentran un material que ya lo habían encontrado antes, pero aprenden muy rápidamente, de forma exponencial, a refinarlo, a tratarlo y a crear máquinas pues, cada vez más potentes y ven que ya no pueden sobrevivir ahí y deciden escapar a los cielos. Primero son naves, como flotas de naves que van hacia los cielos y después ya ciudades enteras y ya pues eso, edificios, ciudades, cosas más grandes que están pues flotando de forma permanente gracias a la energía de este heteroro. Ujú. Y ahí es como sobreviven, pero en una guerra, una batalla que tenemos pendiente, tú y yo, de los Sí. aires, sobre todo pues eso, contra las legiones de demonios de Zench. Ujú. Y Y sí, claro, este Heteroro es igual que el de los Caradron. que el de los matafuegos, dices. Sí, el que se pone en las runas y demás. No, el ateroro es gaseoso, Ujú. está en el aire, vamos, y lo tienes que ir a cogerlo. Los alquimistas son los especializados en atrapar ese oro y en refinarlo. Ujú. Y bueno, no es que sea oro, es que es como un gas así brillante, que lo llaman también el aliento de Brumni. Y opuestamente, el oro de los matafuegos, que es el oro, Mm. es la sangre la sangre mezclada de Vulcatrix y Grimnir,
O sea, unos se alimentan de la esencia de Gungnir y los otros de la esencia de Grimnir. En principio el origen es distinto. Uno es cierto que tiene un origen más mítico, una batalla mítica de Vulcatrix y Grimnir, y el otro pues simplemente fue un descubrimiento que estaba ahí en el cielo. Pero sí, es la fuente de energía de ambos. Es como su recurso principal. Que no recuerdo en Matafuegos si hablaban en algún momento de una posible escasez, pero en Caradhran, en este libro sí que inciden bastante en que los Caradranos están confiando demasiado en que nunca se va a acabar. Y si se acaba, pues... tienen un problema. Se caen directamente. Y claro, eso es un problemón. Porque el origen de esta Heteroro no se sabe de dónde viene. No, hay betas por el reino, se están agotando, cada vez tienen que adentrarse a sitios más peligrosos a recogerlo. Y hay más, pues, más rivalidad interna entre puertos celestes por el dominio de ese Heteroro. Al igual que los matafuegos, pues empiezan a ser como más mercenarios los carros, ¿no? Pues obviamente como los enanos siempre van por el dinero y tal. Pero pues eso, aquí hacen cualquier cosa por tener el dominio del Heteroro. Hay algunas historias ahí que han ido ocurriendo imagino que en novelas o en algunas historias estas que publican de Aos, que están chulas, pues de los encontronazos que tienen los Caradhran con las distintas razas por el control del éter. Y hay una con los Flesh Eaters, que nada, se encuentran a los Flesh Eaters el Heteroro en una zona donde están pues ellos viviendo y tal, y lo consideran pues como una bendición de Ash y ya está, o sea, no lo utilizan para nada, pero lo quieren para ellos, porque es como una bendición. Entonces pues tienen ahí los Caradhran que intentan negociar con ellos, pero claro, ¿cómo vas a negociar ahí con ellos? y entran en conflicto. Al final no recuerdo quién acaba marchando, pero vamos. Bueno, al final la ilustración del libro a lo mejor puede ser esa batalla. La ilustración del libro es contra vampiros. No son Flesh Eater, lo que aparece. Son murciélagos. Espera, que la tengo aquí, sale completa. Son Soulblight, creo. Que mola muchísimo. Sí. Como al final también comparten algunas unidades y demás, yo pensé que era Flesh Eater. No sé por qué pensé que había visto. A ver, es cierto que salen Vargeist, no sé cómo se llama después de los Flesh Eaters, pero hay murciélagos como tal, murciélagos típicos de murciélago. Bueno, ahora que se habla de una renovación o mini renovación de los Flesh Eater, a lo mejor le meten ahí cosillas. Sí, es cierto que como están en los aires, me molaría ver un vampiro por ahí volando luchando contra ellos, pero lo único que se ven son Vargeist y murciélagos. ¿Y qué más enfrentamientos ha habido que te hayan llamado la atención? Pues... te digo, porque creo que te había pasado ahí una alianza momentánea, que estaba gracioso. No me acuerdo con quién era. Era con los goblins. Sí, con los trolls, creo que me dijiste. Ah, sí, los trolls. Que ayudaban a los trolls a los enanos. Me pasa que no la encuentro. Pero es que sí. Pues todas las historias que te pones, cada vez que quieren el Heteroro de un sitio, porque se tienen que estar moviendo a otro para cosecharlo, ¿no? Y claro, pues vayan donde vayan, pues hay gente. Y al final,
luego todo esto pasa lo que pasó en Broken Realms, ¿no? Que en Chamón se unen todos los puertos celestes. ¿Cómo se llaman las reuniones de los puertos celestes? De cuando se reúnen todos. No me acuerdo. Sí, es la asamblea, vamos, cada puerto celeste tiene su representante y la asamblea tiene un nombre, ¿no? Bueno, la cosa, voy por ir avanzando, se reunieron y ayudaron todos a la ciudad de Vindicarum, creo que era. No, de Vindicarum. Yo creo que sí. Sí, Pa- me indicaron. sí, Claro. para que Belacor no se hiciera con el poder, y además allí Sí. estaba Grufnir oculto entre ellos, que les ayudó un poco a ponerse de acuerdo, porque no muchos querían ir a ayudar. Sí. Todo este libro habla de, vamos, el 50% es de cómo se toma cada puerto celeste el retorno de Grumni. Pues si quieres, vamos con ello. Esta ya sería la segunda. Bueno, Sí. pues ya hemos visto un poco cómo ha ido antes de la era de la bestia, y pues eso, justo pasa lo que pasó en Broken Realms, los cielos empiezan a volverse oscuros, ¿no? Con todas esas almas de los Storkas atrapados gracias a las maquinaciones de Belacor. Y para los enanos entiendo que esto les complica la navegación. Sí, no, dice que directamente interfieren las métricas que tienen los navegadores para ir por los cielos, las rutas, y les complica bastante. Y Dime. se descubre que es Grufnir, ¿no? El que está ahí, vamos, el que ha vuelto, y bueno, cómo se toma cada uno, porque además hay un ranking, ¿no? En este libro, una de las cosas que he visto así un poco por encima, porque yo no tengo el libro de los enanos, que he visto así un poco por encima, es como una tabla de la riqueza, ¿no? De cada puerto. Sí, Y que valga un poco con respecto a la última. pues si quieres, nos puedes comentar un poco pues vamos hablando cómo se ha tomado cada puerto la llegada de Grufnir. Empezamos por el primero, y si quieres, o si te acuerdas o lo que sea, la variación de la escala de cuánto dinero tenían en el anterior libro, en el primer libro, y cuánto dinero tienen ahora. ¿Se ha bajado mucho, ha subido? ¿Qué ha podido pasar ahí para tener ganancias o pérdidas? Sí, básicamente, no me acuerdo exactamente de los anteriores, pero hay como un cambio muy relacionado a él Ujú. y luego se mantiene. Es pues el puerto celeste por excelencia, donde está Brock, que es el gran magnate, el cadáver más rico de todos. Porque es una sociedad que se basa, básicamente es una meritocracia, pero todo se basa en el dinero, en las riquezas. Quien más oro tenga, más poder tiene al final. Y no es un cambio. Creo que las cifras de todos han bajado, imagino que por la guerra y demás. Pero no cambian las cifras, pero sí que lo mencionan en las descripciones pequeñas que hay de los puestos. Y es Barak Thrin. Barak Thrin es el puerto tradicional, el que dice, pues eso, los tradicionalistas, los que no quieren cambiar nada del código porque está perfecto la primera vez que se redactó. No hay. ¿Eso es el primer puerto o el segundo, has dicho? Barak Thrin es el último, es el más pobre. El último, vale. O sea, vamos de menor a mayor, ¿no? Sí, si quieres, sí. Vale, venga. Para este caso a mí me parece el más interesante. Pues adelante, Barathrin. Barak Thrin es pues un puerto anclado en las tradiciones. Son Carador, han ido a los cielos, pero no se olvidan siguen teniendo su devoción hacia los dioses, ¿no? Pues hacia Valaya, Grumnir, Grimnir y demás. Pues básicamente su base.
no es cierto que no la describe como tal, pero sí que hay imágenes y arte que se repite. Es básicamente unas minas enanas, pero volando en los cielos, a mí me parece, a nivel estético. Y hay una parte, o sea, la parte que más me gusta del libro son 6 mini conversaciones entre personajes y cada una pertenece a un puerto celeste. Entonces, es que la de Barak Thrinn mola mucho. Si quieres te la leo porque es muy cortita. Venga, va. Y dice: es cierto, abuelo, ha vuelto de veras el gran hacedor. Udgar Bjornsen el octavo jadeó mientras ascendía las amplias escaleras de granito en el corazón del distrito de los ancestros de Barak Thrinn, y el obstinado frío de la piedra importada se filtraba a través de las suelas cada vez más finas de sus botas demasiado viejas. Se tomó un momento para recuperar el aliento bajo la vasta estatua de Balaya en la que había hallado consuelo tantas veces. Al final de la escalera gigante había una estatua del propio Grumni, cuya barba divina y densa melena envolvían su expresión de concentración pétrea. El corazón de Zuzgar se alegraba al pensar que el ancestro podría forjar pronto un nuevo destino para Barak Thrinn, para los Carden, para toda la raza duardina, quizás. ¿Es cierto? ¿Ha vuelto? Porque si es así, ¿el código se revertirá? En lo alto de las escaleras, Bjornsen el sexto se volvió para mirarlo con unos ojos aún penetrantes entre una masa de piel arrugada y azotada por el clima. Aunque el anciano no sonreía ni lloraba, era más probable que el mercurio goteara de la piedra. Había cierto júbilo en la comisura de sus ojos. Sí, chaval, es cierto, dijo. Teníamos razón desde el principio. Qué mola mucho. Mola. Sí. Y el resto pues, son conversaciones. Hay alguna que no habla de Grumni, pero todas las demás hablan de qué va a pasar ahora que Grumni ha vuelto. Y la principal duda que tiene es si se va a cambiar el código. Pero pues eso sería Barak Thrinn. Después el siguiente puerto con menos dinero es Barak Urbaz. Que si Barak Urbaz siempre es el que tengo más ahí un poco más perdido, pero si mal no recuerdo, se caracterizaba sobre todo, creo que por los aterquimistas, por su refinamiento del oro y por el comercio. Sí, era por el comercio. O sea, son los que sacan beneficio de donde se tenga que sacar. Y aún así tampoco es que sean muy, muy ricos. Pero bueno. Y espera, que tengo aquí la otra página donde salen los... Para los Curvaz, puertos. por ejemplo, he visto que ha descendido el dinero, porque le ha superado Barad Morgan. No, Barak Morn. Sí. Barazón y Barad Morgan, que antes estaba mejor. Barak Urbaz antes era un poco aburrido de jugar. A lo mejor por eso. y ahora es cierto que está bastante chulo, porque te permite elegir como dos reglas que tienen los carros en vez de una. Nada, es una tontería. Pero sí, pues dice que destaca por el comercio y por los tallacódigos, que son esa nueva figura que han metido. Un poco de nada. Pues, que muy graciosa es la típica persona que en un torneo se pone a buscar los vacíos legales en el tomo de batalla, que es literalmente tomo de batalla, el arma del tallacódigo, para ver eso, para ver los beneficios que podrían sacar del código. Dice que está acá por eso, por los tallacódigos y los aterquimistas y el comercio. Barak Mornar me parece de las más guays. Barak Mornar está la tercera en cuanto a estatus y riqueza actualmente. La tercera. Barak Mornar es los piratas, los que van al margen de todo. De hecho, están ahora mismo en Ulgu, el puerto. No están
Ulbu es otro reino, ¿no? Sí, eso es. Ulbo es el reino de las sombras. Entiendo que se ha movido de donde estarían antes a Ulbo. Sí, de Chamón a Ulbu. Ujú. Y ahí conviven un poco como en guerra con las hijas de Cain, ¿no? Con Morati y todo. Que han aprendido pues a sobrevivir en las sombras y básicamente pues son ese puerto oscuro de piratas con moral dudosa, que si les tienes que llamar para mercenarios, para cualquier trabajo dudoso, pues son. Se van a Y ofrecer. sí. Y como ha salido ahora la figura, vamos, el personaje de Dreki en la novela, en miniatura, Dreki y su tripulación son de Barak Mornar. Mm. Y le conocen por eso. Dice, cuando cada vez que entra en una taberna, pues la mitad alza cerveza porque conoce a Dreki y la otra mitad le mira con cara asesina porque es de. Qué guay. Y después, ¿qué más? Está Barakzon. Barazón, que los juegos son brutales ahora mismo. Son la facción de los guerreros, o sea, los enanos más entrenados, los más fuertes, que destacan sobre todo por los arcanautas, que son, pues, les entrenan día y noche, que es como la fuerza de élite de los Caradhran. Es la ciudad del sol, de hecho es la ciudad del sol porque viven demasiado cerca pues, de la estrella de ese reino, o sea, pues, de su sol, ¿no? Y que O sea, no viven pueden en salir a His la calle. ellos, ¿no? Con los No, Lugna. viven, yo creo que están bien, Mm. o viven en His. Pues no lo sé. A ver, tengo aquí. Como has dicho, la estrella al final, se Sí, supone sí, que sí. el reino de la luz, o sea, sí, de la luz es His y se supone que es la estrella que ilumina todos los reinos y demás. Vale, la luz proviene de His, sí, sí. Viven en la estratosfera de Chamón, pero iluminados por la Vale. luz de His. Y que no pueden salir a la calle sin las máscaras porque no hay apenas oxígeno. Ujú. Entonces, pues los que viven en condiciones duras, entonces entrenan en condiciones duras y son los más peleos. Duros. Sí. Barak Zilfin, que son los expertos entre ingenieros y bueno, los mejores en hacer las naves. Ujú. Los más rápidos, los que tienen la mayor flota, bueno, no sé si la mayor flota, pero sí las naves más rápidas y que están, creo que en constante movimiento, no están fijos en un sitio. ¿Van por los reinos o están en Chamón? Están en Chamón. Ahora mismo pone, sobre todo por la Cruz Espiral, que entiendo que es el centro de Chamón, ¿no? Donde están los grifos y tal, que es donde más alteroro hay ahora. Y sí, por Chamón pone. Y Baraknar, que son pues los ricos, la ciudad, pues la ciudad industrial que rezuma contaminación y eso, y dinero, industria y Ujú. es como una fortaleza gigante en los cielos. Creo que además es donde va en la... Bueno, ahora no sé si es última o penúltima, pero la última novela que han traducido de Gotrek, se Sí. van, yo creo que a una fortaleza, ¿no? De Barak Zilfin, puede ser. O no sé si has leído tú la No, novela. no la he leído. Vale, Malak te como vas a tal, hasta donde entiendo, no es como una fortaleza ciudad como las otras, es más, pues casi más como una flota, ¿no? Sí, No sé, vale. me lo imagino como a los guarianos de Mass Effect. Ujú. Y en Baraknar sí que creo que decía que había gente, pues muchas razas, mucho comercio con otras razas que van allí, los Lumineth que vienen volando
en sus... Es que tiene un nombre que no es lógico. ¿Cómo se llaman las piedras voladoras? Sí, los monos, Los vamos, metas, los metas, higuelitos, pero más aerolitos allá. creo que era, ¿no? Sí, se deberían llamar aerolitos, pero no, se llaman metalitos. Metalitos, sí, bueno, será de metal. Ah, vale, yo pensaba que era de meta de más allá, digo, no sé. Vale. Vale, pues sí. Nada, eso, un poco, para resumir. Y entiendo que estos también están en Chamón. En Chamón, sí. Vale, no, están en Chamón. O sea, al final todo está en Chamón, porque creo que Grufnir, ¿no? También tenía ahí las montañas suyas en Chamón. Sí, sí, los únicos que se han ido son Murnar. Bonner. Y eso, todos hablan, no, si las puedes mola mucho, son así con fragmentos cortitos de, pues eso, de almirantes con sus ayudantes hablando sobre el retorno de Grumni. Y eso, pues te mete la duda constante de qué va a pasar ahora. Que todo el mundo sabe que Grumni ha vuelto y que está por ahí haciendo cosas, que ni siquiera está con los enanos, que está con los Stormcast. Que entonces, digamos que excepto Barazifin, yo perdón porque no hablo enano, entonces mi pronunciación es la misma que mi inglés de Harbacet. El Barazirin o Barazifin es los únicos que están a favor de Grufnir y el resto está en contra. En Baraxrin dices, Barazirin. no exactamente. Baraxrin están completamente a favor de Grumni. El resto hay como discrepancia. Yo creo que no va tanto por puertos, sino como por, pues algunos enanos sí, otros no. Pero es cierto que los que no son de Baraxrin, los menos tradicionales, pues claro, es que ya han perdido el sentido de la divinidad. Es como han evolucionado la ciencia. Entonces todas sus sociedades se basan en la ciencia. Sí que es cierto que dicen que en principio ningún enano ha perdido el respeto hacia sus ancestros y hacia estas divinidades, hacia estas entidades, pero no las consideran divinidades. Las consideran pues ancestros y dignos de respetar, pues no pierden la esencia enana, ¿no? Pero no son dioses para muchos de ellos. Y hay un episodio que habla precisamente de esto, de una cartógrafa que se llama Imoda Aristóteles. Sí, Imoda es bastante conocida. De hecho, Sí. fue la protagonista en Broken Realms, de la que descubre el plan de Slanesh y todo eso. Era Imoda, sí. Sí. Aquí dice que se descubre las pinturas que tenían los revueltos de Kragnos y interpreta que pues eso, que se sobre pisoteador. Y lo que descubren estas pinturas es que al principio, en las primeras pinturas, Kragnos lo representan muy pequeño y cada vez es más grande. Entonces, como que interpreta que es un mortal más, es un mortal que se ha convertido en una divinidad, lo cual extrapola al resto de divinidades que hay en el mundo. Y a Grumni dice, es que cambia la visión de ella y de los enanos sobre las divinidades, que al final no son más que mortales que debido a conveniencias del guión se han convertido en dioses. No, como Moratti es el... Sí. Pues, ¿Y eso los hace posicionarse a favor o en contra? O sea, más, bueno, es uno de los nuestros, vamos a... ¿De quién? ¿La Imoda? Sí, o sea, el discurso de Imoda en sí mismo.
No es como muy... Es muy científico puro. O sea, te plantea la duda, pero no es que opine. Quiero decir, es... ¿Qué implica eso para Grumny? Termina ahí la pregunta. Y así termina la historia. Bueno, y si se descubriera que el aliento de Grungnir es algo, yo qué sé, directamente de Grungnir, ¿crees que le tendrían más respeto o no? Imagino que sí. Claro. Aunque solo sea por conveniencia de aprovecharse de él. En una granja. No sé. Venga, Sí. ahora a tomar alubias, Grungnir, que vamos a aprovecharnos de tu aliento. Yo creo que en general, sea una cosa o la otra, sea el origen de la divinidad más o menos mágico, sí que va encaminada la historia como a ese mayor respeto hacia Grumny, al entendimiento de por qué les ha abandonado, a ver qué está haciendo ese otro enano blanco disfrazándose de gente. Ah, no, ese es Grumny. Grumny es el que se disfraza por el ahí. enano blanco es Grombrindal. Pero el que va... El que es que aquí dice Grumny va metiendo semillitas a las distintas razas, disfrazados sin saber, sin que vean que es Grumny, como para ir tejiendo alianza entre los mortales, ¿no? Sí, hombre, Pero, eso por ejemplo lo hemos visto en el Broncan Realms, cuando se disfrazó del enano este que ayudó en la guerra. sí, cero lo dices, pero A lo mejor va un poco por ahí por los tíos, que ha seguido infiltrándose en otros sitios y diciendo... sí, como un Sauron, pero al revés. Tal cual. Y no sé, yo creo que todo apunta, tanto en este libro como en Matafuegos, como en todo lo que van sacando, quizás en 2030. Una unificación de los enanos. O sea, están hablando literalmente de unificación duardina constantemente. ¿Y tú eres de las personas que están a favor o en contra? Yo a favor porque, bueno, mucho más tener ahí un ejército mezclado de... que ya me quitaron lo de Barak Thrinn, que antes podías meter coalición de otros enanos, y digo, joder. Pero sí, yo creo que tiene... A mí me mola, no sé, si es como los orcos. Luego tú si quieres jugar con... O sea, a nivel de juego, si quieres jugar con cualquiera de los otros tres, pues juegas con los otros tres, no hay ningún problema, ¿sabes? Pero... No sé, yo creo que sí. ¿Lo ves viable que todos los enanos vayan a favor? Sí, ya se hablaba también en el libro de Matafuegos de las reuniones que había hecho Grumny, ¿no? De los Duardrazar, creo que se llamaban, ¿no? Que al final asisten varios puertos celestes, asisten varias ciudades de los Matafuegos, desposeídos y todo. Siempre hay gente que está en contra, pues los radicales. Los Matafuegos eran los... No me acuerdo cómo se llaman, los de los Magmaders, que decían que ni hablar. Y aquí pues lo mítico, los más tradicionalistas sí, y los más adinerados pues no. Claro, porque ellos pensarán que van a tener Que pérdidas. también es una movida, claro, sí. Bueno, y no se habla realmente nada de Grungnir en sí mismo, de dónde está, qué hace, qué no hace, solo como la sombra, ¿no? De Grungnir, Se dice que está forjando Stormcast, ¿no? Los nuevos Stormcast. Sí, con la armadura tronadora. Pero... Claro, no sé hasta qué punto... Bueno, eso, claro, no sé hasta qué punto, porque
porque no hay ahora nociones muy exactas de tal, pero no sé hasta qué punto les hizo una armadura y dijo, venga, hasta luego, porque Ya, luego sigue ahí tenemos trabajando. claro, porque luego tenemos el relato que se puso a forjar a Grombrindal, el enano blanco, para un poco con lo que dices, la reunificación de todos los Dawi. No sé, a mí me da la sensación como que ha intentado unir a la gente, se ha cansado y se ha cansado de que estén despotricando todo el día y se ha ido a los Stormcast directamente, que ha visto que merece la pena más ayudar ahí. Mira, los Storkas no me rechistan, iros a tomar por culo. Y este se está tomando unas vacaciones. Porque. No, pero seguro. No, no nada más en él. O sea, se dice que está ahí un poco más. Ujú. Bueno, y a reglas, o sea, a rasgos generales, ¿qué te ha parecido el avance? ¿Te ha gustado, no te ha gustado? ¿Algo que destacarías para ir cerrando un poco ya el podcast? En el juego, dices. No, en el Ah, trasfondo. El en el juego, trasfondo. vamos, tú y yo ya hemos hablado, además también hay otros canales, otros podcasts que hablan más de reglas en profundidad, pero han mejorado al final. Ya, como te han Sí, dicho hace no mucho, ya no son una mierda infecta. ahora molan. Ahora molan, efectivamente. Sí, nada, no, la historia es como. Cuando lees el libro te da la sensación de que no es un libro que te explique las cosas del principio. O sea, sí que hay una mini cronología, pero no te explica las cosas del principio. Es como un episodio de transición. ¿Sabes? La historia que te cuentan es como una transición desde lo que había antes a lo que va a haber después. Te habla de lo que había antes, de lo que está cambiando y te deja abierto a lo que hay después, lo que podrá haber después. Y habla también de los golems, que no Ah, sé sí. si salían antes mucho. No, yo creo que era la primera mención, ¿no? Una pequeña raza de golems que han notado a Claro, Grumnir trabajando y han lo- dicho, sí, lo que no entiendo, creo que no da a entender, es que si son golems creados por los enanos, de estos autómatas y tal, o es una raza de gente de piedra. Es que no te lo cuentan mucho. Pero claro, sí que, dime. o sea, dejan simplemente la semilla de una raza Sí, misteriosa va a hablar con Grumnir, pero no sabemos si para bien o para mal, que pueden ser enemigos, ¿no? De Grumnir, o dan a entender que son amigos. no, dan a entender que o sea, se fueron a dormir en la era del caos, o sea, antes de la era del caos y tal, porque pues, es su forma de gobernar para y ahora han vuelto a despertar. Dicen, no, creo que decía algo así como Se ha entrecortado un poquito. No, si puedes volver a repetir. que, que digo que se habían ido a hibernar y ahora vuelven a despertar precisamente por el retorno de Grumny. Mm, Y no me acuerdo dónde estaba, pero hacía algo así como que quieren contactar con Grumny, ¿no? Con esa alianza que ven como una nueva esperanza para los reinos mortales el retorno de Grumny y por eso despierta. Ah, mira aquí, de Grumny los Golems se llama. Son antiguos aliados de los Duar, antiguos aliados, pero no te explica nada más. Que notan la presencia del dios hacedor. Entonces emergen de los polvorientos salones donde estaban tanto tiempo sellados, desde la era del caos, y hacen contacto con los Caradhran. Y su esperanza es, mediante la intervención divina de Grumny, asegurar una nueva fuente de energía de piedra del reino y comenzar de nuevo como una fuerza en los reinos mortales. No sé, te dejan así.
Eso que no sé, porque en Fantasy los golems eran más como autómatas Sí, eran razonables, ¿no? construcciones y demás, pero esto parece que pueden ser elementales, ¿no? De tierra. Sí, que no sé si imaginármelos con barba y tal, o simplemente son. A ver, si los Storkas tienen cascos con barba, Ya, por qué no en unos golem de piedra no van a tener sus propias barbas? Por favor, claro, no sé. qué mínimo. O bueno, como los. Una cosa que me encantaba y que es cierto que también imagino que lo hablaréis con los enanos del caos, que estaba también en Guild Wars. Que los enanos se convierten Sí, en piedra. en piedra. Eso lo trataremos en otro próximo podcast que haremos de enanos del caos, efectivamente. Mm. Pero bueno. Y así a modo de, no sé, de especulaciones para que dentro de unos meses, unos años, nos echemos una risa diciendo, joder, cómo hemos fallado, tal, no sé qué. ¿Qué opinas? ¿Los enanos de las ciudades de Sigmar se van a ir con Grugnir? ¿Crees que, o sea, Eh, tanto desposeídos como Caradron como Matafuego se van a unir? ¿Grugnir va a crear una nueva raza de enanos junto con los golem estos y van a ser independientes, un tercer libro de enanos? yo sacaría un libro de enanos unidos con Grum como personaje, con la reencarnación de Grimnir, sea Gotrek o sea el propio Grimnir, y, y deidades, que es lo que le falta a los enanos. Que como no tienen una deidad así unificadora, tampoco tienen un ejército unificado. Mm. Hombre, has hablado de Balaya. Vaya. Grombrindal podría ser esa unión que les falta, ¿no? Para que sea Molaría Grombrindal mucho. como héroe unido y... Hombre, o sea, sabemos que el avatar de Grimnir es Gotrek y que poco a poco Gotrek se está convirtiendo en un sucesor de Grimnir. Sí, Porque si al final los matafugos lo ven como Grimnir, tal, ¿sabes? Grimnir le pasó sus hachas, tiene la runa de Grimnir y demás, pues oro parece, plata no es, no sé si me explico. claro, claro. Sí, sí, algo así, como que los matafuegos tienen su deidad, los Caradonos la suya, los desposeídos, no sé, Balaya o Grumbrinda o quien sea. Y claro, ya si tienes un líder en el que crees y esos líderes se ponen de acuerdo, pues habrá unificación. Luego seguramente no pase nada. Ni siquiera. Bueno, venga, quiero decir, Sí, sí, yo una espero. esta a futuro. ¿Unificación enana en cuarta edición de AOS o crees que será en quinta? Bueno, en la siguiente, el año que viene. El año que viene. El año que viene. Y gracias a la renovación de ciudades de Sigmar, que van a dejar ahí marginados a los desposeídos. Sí. Yo creo que sí. Yo, fíjate, yo creo que ya un poco también, ya para acabar de terminar el podcast y demás, yo creo que las ciudades de Sigmar se va a convertir solo un ejército de humanos y luego va a haber una alianza que vayas a poder, pues eso, si haces pues las cruzadas y va a ser algo anexo o paralelo a ciudades. Entonces, digamos que como están ahora las ciudades, que uno de cada cuatro puede ser Storkas, si depende de la ciudad, uno de cada cuatro puede ser Caradron, Sylvaneth, No, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si estás en una cruzada, digamos que puedes mezclar. Y entonces podría estar guay que, igual que el caos tiene las coaliciones de dos de sí. cada cuatro pueden ser Slave, tal y cual, que Orden, ya que no hay un gran representante de Orden, porque al final Destrucción tiene su gran miniatura, que es Kragnos. Sí, Nagas domina la muerte. Y en el caos pues tenemos a Archaon. No hay sí, nada que una realmente a los humanos, vamos, al orden en general. Pues a lo mejor las cruzadas, ¿sabes? Es como una especie de, pues,
totum revolutum de, va, pues mira, juegas esta cruzada, puedes meter unidades de estos ejércitos en estas proporciones o... Sí, estaría muy guay. Y bueno, lo que tiene Clones es que al revés también lo tiene, ¿no? Si juegas con Corne, por ejemplo, puedes meter 2 de cada 4 de caos que no tengan marca de otro dios, ¿no? Sí, que creo que no tiene que ser también magos, porque a Corne, ya sabes, no le gusta la magia. Es curioso que cómo acertamos ahí al ponerle las reglas. Sí. Yo creo que nos han copiado, han visto los... Nuestros torneos temáticos, que desde aquí invitamos a todo el mundo a venir al próximo el 30 de abril. Y nada, pues con esto podemos despedir. Muchas gracias por haber venido, Dave. Nada, gracias a ti. Y muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.